Bueno, arranca una nueva inmersión a fondo en la información y, a ver, tengo que confesar que estoy muy entusiasmada con lo que tenemos hoy sobre la mesa. Y no es para menos, ¿eh? Es un tema que remueve bastantes cimientos. Totalmente. Para quien nos escucha y se suma a esta sesión, vamos a zambullirnos en un artículo de Hernando Bernal. El título plantea una pregunta que, bueno, parece sencilla. Dice exactamente, ¿en qué radica la diferencia entre psicoanálisis y psicoterapia? Sí, una pregunta que parece inofensiva, pero que, fíjate, desestabiliza muchas nociones que damos por sentadas hoy en día sobre la salud mental. Exacto, porque en el lenguaje de la calle, e incluso yo misma a veces, usamos psicoterapia y psicoanálisis como si fueran cromos intercambiables, ¿verdad? Como sinónimos. Claro, bajo el gran paraguas de ir a terapia. Pero Bernal desarticula esto desde la base. Nos dice que no, que son mundos completamente distintos, casi opuestos. Y esa es nuestra misión en esta inversión. Vamos a desgranar estas diferencias estructurales, sin tomar partido por ninguna, sino para entender los argumentos filosóficos y prácticos que separan a ambas disciplinas según este autor. Así que, para quien nos acompaña, preparaos para cuestionar bastante de lo que creíais saber sobre la clínica. Estoy seguro de que va a ser un viaje fascinante. Empezamos fuerte con la relación que cada práctica tiene con la ideología. Vamos a desgranar esto entonces, porque aquí Bernal suelta una de las frases más contundentes del texto. Afirma que toda psicoterapia involucra ideales y opera con prejuicios. Tal cual. Y para entender esta crítica, hay que ver la ideología no como un partido político, sino como esa red de ideas que nos dice qué es ser una persona sana o productiva en nuestra sociedad actual. O sea que la psicoterapia funcionaría dentro de ese discurso ideológico imperante, como un engranaje más. Eso es. La psicoterapia, según detalla el texto, se acaba reduciendo a una técnica de reeducación emocional. Reeducación emocional o afectiva, sí. Exacto. O a una readaptación para que el individuo vuelva a encajar en la sociedad. Si sufres y no eres productivo, la terapia te lima las asperezas. Te ajusta para que vuelvas a funcionar en la rueda, por así decirlo. Lo has definido a la perfección. Pero Bernal señala un detalle crucial donde esta técnica terapéutica termina siendo un fracaso. Y ese muro contra el que choca es la insistencia del inconsciente, y más específicamente lo que él llama la pulsión, ¿no? La pulsión, claro. Esa fuerza que se resiste por naturaleza a ser domesticada por el discurso social. No obedece a ser buena o productiva. Es como si la psicoterapia intentara domesticar algo que de repente vuelve a saltar por otro lado. Totalmente. El retorno de lo reprimido. La pulsión es ciega y desborda cualquier intento de pedagogía o reeducación. Bueno, y aquí es donde se pone muy interesante, porque Bernal contrasta esto frontalmente con el psicoanálisis. Afirma que el psicoanálisis queda fuera de todo ideal y de cualquier explotación ideológica. Y este es el gran concepto de esta primera parte. El análisis no busca cambiar en nada la realidad objetiva del sujeto. Y eso rompe la cabeza, porque uno va a consulta a cambiar su realidad, o eso creemos. Claro, pero lo que hace el psicoanálisis, según esta lectura, es modificar la posición del sujeto frente a esa realidad. El entorno puede ser el mismo, pero el lugar desde el que tú lo miras y lo habitas cambia por completo. Madre mía, un cambio de posición. No te cambio el mundo, te cambio las gafas con las que lo ves, pero a un nivel profundísimo. Un nivel que atraviesa lo que en psicoanálisis se llama el fantasma. Es una alteración irreversible de las coordenadas del deseo. Y fíjate que esa resistencia a adaptarte al molde social nos lleva directo al segundo punto, el cómo Bernal describe el mundo contemporáneo, las terapias como un producto. Un objeto de consumo absoluto. Vivimos en la inmediatez y el mercado exige que el sufrimiento se trate como una disfuncionalidad técnica que hay que erradicar ya. Y el texto dice que, claro, si buscas lo específico del psicoanálisis en ese nivel puramente terapéutico de quitar el síntoma rápido, te encuentras con una babel de opiniones. Una auténtica Babel, sí. Bernal es clarísimo. En el nivel terapéutico estandarizado no se puede encontrar lo específico del análisis. Sus objetivos no comparten esa métrica de productividad. Y aquí el autor hace un contraste que me parece clave. Contrapone la técnica frente a la ética. Nos dice que las psicoterapias recurren a la técnica porque buscan el dominio. Buscan el control, gestionar la ansiedad, controlar el estrés.
Todo es dominio mediante un manual procedimental que aplica el experto. Y el experto está en una posición de poder. Él tiene el saber y te lo aplica. Pero lo fascinante aquí es el giro que da el psicoanálisis. Ahí le has dado. El psicoanalista no aplica ningún método estándar. El psicoanálisis no responde a una técnica, responde a una ética. A una ética. O sea, el analista renuncia a ser el amo o el sabio que te dice lo que tienes que hacer. Exactamente. Se sitúa en un lugar de docta ignorancia. No sabe lo que te pasa. Tiene que dejar un vacío para que surja la verdad de tu inconsciente. Pero a ver, si el analista no aplica una técnica ni te da respuestas, ¿quién aplica el método entonces? Bernal llega a una conclusión asombrosa sobre esto. A quien hay que interrogar sobre la aplicación del método es al propio paciente. Es el paciente quien lo hace mediante la asociación libre. Esto le da totalmente la vuelta a la tortilla. Se subvierte la figura del consumidor pasivo que va a que le curen. Aquí el sujeto asume el trabajo metodológico de hablar sin censura. O sea que el paciente deja de ser objeto de intervención y pasa a ser el sujeto activo de la cura. Absolutamente. Y esto nos enlaza con la trampa de la relación dual, que es otro escollo inmenso del que se queja Bernal en el texto. Sí, la queja sobre cómo las psicoterapias conciben la relación en la consulta, que la ven como una simple relación dual, de dos personas. Terapeuta por un lado, paciente por el otro. Gosegos interactuando. Y él lamenta que esto haya contaminado incluso a ciertos sectores del propio psicoanálisis. ¿Y cuál es el problema de ser solo dos en la sala? Porque suena a lo lógico, ¿no? Dos personas hablando. El problema es que se estancan en lo imaginario, en la empatía, en la sugestión, en que el analista valide o corrija según sus propios ideales. Y ahí se ignora algo fundamental. Se ignora la presencia de la palabra como tercero simbólico. Eso es. La palabra es el tercer invitado en la sala, y es el más importante. Y aquí el texto hace una referencia explícita y fundamental a Jacques Lacan. Sí, una cita que lo cambia todo. Lacan dice que el inconsciente tiene la estructura radical del lenguaje. No es un pozo oscuro de instintos animales, no. Tiene la precisión de una gramática y funciona en ese otro lugar que llamamos el gran otro. El lenguaje tiene vida propia, y ahí es donde ocurre el análisis. El lenguaje hace sus propios trucos a tus espaldas. La metáfora, la metonimia. Un síntoma es literalmente una metáfora, una palabra sustituyendo a otra palabra reprimida. El analista entonces no escucha para empatizar con tu historia consciente, sino que escucha cómo el lenguaje te está estructurando sin que tú lo sepas. Presta atención a los equívocos, a las repeticiones, a la materialidad de la palabra misma. Y esto me lleva, y creo que es la parte más rompedora en cuanto a la práctica, a cómo abordamos el tiempo y el trauma. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica real? Significa que hay dos formas de ver la historia de una persona. La psicoterapia le da prioridad a la narración diacrónica. A la línea temporal. A contar la historia del trauma a lo largo del tiempo, desde la infancia hasta hoy. Exacto. Pero Bernal contrasta esta biografía cronológica con la sincronía del psicoanálisis. La sincronía. O sea, el instante. En el psicoanálisis, la historia más genuina no es esa línea de tiempo ordenada. La historia del sujeto se escribe en la sincronía que delata su fantasma fundamental. Y el ejemplo perfecto que pone el texto para entender esto es el lapsus, ese desliz involuntario al hablar. El lapsus rompe esa línea temporal ilusoria. En ese milisegundo, en un error tonto al hablar, aparece de golpe toda la diacronía del sujeto. Es como si una sola palabra resumiera y condensara toda su historia, toda esa carga traumática concentrada en un instante. Eso es lo que llamamos retroactividad. Un evento del pasado no pesa hasta que un significante en el presente lo carga de sentido de golpe. Es fascinante. Y debido a esta capacidad brutal de la palabra para condensar la historia, Bernal menciona un detalle muy particular. Dice que es posible llegar a matematizar la función de la palabra. ¿Llevándolo hasta sus últimas consecuencias? Sí. No hablamos de sumar y restar, hablamos de rigor lógico. De dotar al análisis de un armazón lógico casi de ciencia exacta, ¿no? Matemáticas y topología aplicada a los significantes. Porque si el inconsciente sigue reglas precisas del lenguaje, se puede cartografiar sin necesidad de intuiciones místicas o de empatía imaginaria. Bueno, hemos recorrido un camino denso pero súper revelador. Vamos a hacer un recuento rápido de los hallazgos clave para ir cerrando. Me parece perfecto, hay mucho tela que cortar. Primero,
Hemos visto la psicoterapia definida como una técnica de reeducación emocional y de adaptación a los ideales sociales, frente al psicoanálisis, que se postula como una ética que busca un cambio de posición, no de adaptación. Luego hemos desmontado la ilusión de la relación dual, de esos dos egos charlando, para darle el peso central a la palabra como tercero simbólico. Y finalmente, hemos contrastado esa narración tradicional y lineal del trauma con el poder de la sincronía, donde un simple lapsus condensa toda una historia personal y nos permite incluso pensar en matematizar la clínica. Un trayecto conceptual muy potente que nos deja frente a un panorama muy distinto al que solemos imaginar cuando pensamos en ir a consulta. Y para despedir esta inmersión, me encantaría que dejaras una reflexión final para que quien nos escucha la pueda explorar por su cuenta. Una provocación a partir de todo esto. Pues fíjate, si vivimos en una sociedad que exige soluciones rápidas y nos trata como consumidores en busca de una readaptación constante mediante técnicas estándar, la pregunta es, ¿qué ocurre con todas esas partes de nuestra mente, esos lapsus y esas pulsiones indomables que se resisten obstinadamente a ser reeducadas? Yendo un paso más allá con lo que mencionábamos de matematizar la palabra. Si el inconsciente opera con ese rigor lógico y no necesita de la empatía, ¿podría una inteligencia artificial llegar a leer mejor nuestros lapsus que un humano? Y más aún, ¿acaso el verdadero acto de libertad hoy en día no es cambiar nuestro entorno, sino atrevernos a cambiar la posición desde la cual lo miramos? Tremenda reflexión para darle vueltas. Dejamos esa semilla plantada. Desde aquí os animamos a seguir cultivando la curiosidad y sobre todo a no conformaros con las respuestas fáciles y masticadas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis documental. Ha sido un verdadero placer diseccionar todo esto. Nos despedimos con mucho entusiasmo y nos encontramos en la próxima inmersión a fondo. ¡Hasta pronto!